Entonces, buenos días para los que recién llegaron. Esta es la sesión número 14 de física. Entonces, para hoy vamos a trabajar la actividad 3.3. Entonces, esa actividad 3.3 tiene que ver con acá pues, los diagramas de fuerza en una situación particular. Entonces, en ese primer punto de esa actividad 3.3 nos indica que debemos tomar dos libros de similar tamaño e intercalar las hojas de cada uno entre ellos. Una vez intercaladas las hojas, intente separar los libros tomando cada uno desde el lomo. Luego resuelva. Entonces, esto pues se hizo en clase. Muchos nos llevaron libros, entonces lo que se hizo fue intercalar las hojas entre dos cuadernos y se encontró que cuando se colocan los dos cuadernos o los dos libros de esta forma, pues así jalemos de lado y lado, es imposible que separar los libros, ¿sí? Entonces, aquí con las manos pues tenemos unas fuerzas aplicadas hacia el lado y lado. Una fuerza aplicada hacia allá y otra fuerza aplicada hacia allá. Una, digamos, una por cada mano. Pero resulta que acá en la parte A nos indican es que hagamos un diagrama de fuerza o de cuerpo libre sobre una de las hojas que esté en el interior del libro. Entonces ya aquí me debo fijar en solamente una hoja y en todas las fuerzas que intervienen en esa hoja. Entonces, acá tenemos el dibujo de la hoja, no sé si lo alcancen a apreciar bien ustedes. El caso es que la hoja en sí, al estar dentro de la superficie, o dentro de la atmósfera terrestre más bien, tiene un peso. Entonces, esa hoja en sí tiene un peso, que lo dibujaríamos hacia abajo. Fuerza de gravedad o peso. Pero a su vez, esa hoja sostiene el peso de las hojas que hay encima de ella. O sea, que hay un peso que está apoyado sobre esta hoja, que como decía en el video, pues es una fuerza normal, debido al peso que hay arriba de ella. Entonces, aquí vamos a tener acá también hacia abajo una fuerza normal. Y entonces esa fuerza normal es debido al peso de las hojas que hay encima. También hay una fuerza normal de la superficie de abajo, porque resulta que esta hoja está apoyada sobre una superficie que está debajo de ella. Entonces, hacia arriba hay una fuerza normal. También, debido a la parte y a lo que es inferior. Entonces, esta fuerza normal, la de abajo, se debe a lo que está a lo superior, fuerza normal superior, o sea, lo que está encima, y esta debida a lo que está debajo, fuerza normal inferior. También se presenta una fuerza aplicada. Entonces, la fuerza aplicada, como ya ahorita nombré, la fuerza aplicada está hacia la derecha y hacia la izquierda.
porque están jalando de cada lomo del libro, pero a su vez se generan esas fuerzas, vamos a verlo con esas fuerzas aplicadas generan a su vez fuerzas de rozamiento. Entonces, para esta fuerza aplicada se genera una fuerza de rozamiento, que es tanto por la parte superior, entonces es una fuerza de rozamiento superior, como por la parte inferior de la hoja. ¿Por qué? Pues porque la hoja tiene contacto con las dos superficies, tanto con lo que está arriba como con lo que está debajo. Entonces es una fuerza de rozamiento inferior. Y en el otro sentido también se generan esas dos fuerzas, debido a esta fuerza aplicada que está a la izquierda. Entonces a la derecha también se presenta una fuerza de rozamiento superior y una fuerza de rozamiento inferior. Entonces pueden resultar muchas fuerzas sobre las hojas y por eso es que resulta difícil separar los libros. Entonces, miremos acá que yo había hecho un diagrama aquí a ver qué otra fuerza se me olvida que haya necesidad de nombrar. Entonces, en lo vertical claramente hay más fuerzas hacia abajo, entonces ahí hay un desequilibrio entre las fuerzas. Y respecto a las fuerzas de rozamiento, como estas se presentan por lado y lado de las hojas, esas dos fuerzas sumadas son mayores que las fuerzas aplicadas. Entonces, también esas fuerzas de rozamiento son mayores que las fuerzas aplicadas. Entonces, ahí también hay desequilibrio entre esas fuerzas. Hay desequilibrio, o sea, hay una fuerza que gana entre las fuerzas horizontales y hay un desequilibrio entre las fuerzas verticales. Entonces hay una fuerza que digamos que domina. Y pues pueden intervenir más fuerzas que de pronto nosotros no tengamos en cuenta en este momento al hacer el diagrama. Entonces, aproximadamente estas son las fuerzas que intervienen solamente en una de las hojas, pero en cada una de ellas pues sucederá lo mismo, con excepción de digamos, de las pastas, que pues por estar en el lado de afuera pues contarán con unas fuerzas menos que las que están en el interior del libro. ¿Listo? Entonces esa sería la parte A. La parte B dice cuáles son las fuerzas que mantienen unidos los libros. Pues las fuerzas que mantienen unidos los libros pues son todas esas que intervienen en cada una de las hojas, pero también hay que tener en cuenta el desequilibrio que forman entre ellas, porque en lo vertical las fuerzas dominantes son las que van hacia abajo, porque son mayores. Y en lo horizontal hay que tener en cuenta que las dominantes son las fuerzas de rozamiento, porque por cada fuerza aplicada, en sentido contrario, resultan dos fuerzas de rozamiento pues, que van a sumar más que la fuerza aplicada que hay en sentido contrario. Y la otra pregunta es, ¿por qué es tan complicado separar los libros? Pues se complica porque intervienen muchas fuerzas. Entonces, la respuesta sería porque intervienen muchas fuerzas y entre ellas se genera un desequilibrio
entre las fuerzas que intervienen. ¿Listo? De esto hay preguntas. No, señor. No, Listo. señor. Bueno, entonces de todas maneras tienen que entrelazar las hojas entre dos libros de tal manera que hagan algo similar a lo que muestran en esta imagen y tomar una imagen o tomar una foto, perdón, de la experiencia realizada por parte de ustedes. ¿Listo? Como para evidenciar el trabajo realizado respecto a este punto. En el segundo punto, eh, nos indican que hay una masa de 5 kilogramos y que está colocada sobre un plano inclinado de 30 grados respecto a la horizontal. Si el coeficiente de fricción estático es 0,6 y el coeficiente de fricción cinético es 0,3 entre la superficie y el cuerpo, dadas las anteriores condiciones, explique si el cuerpo se desliza o no y en caso de hacerlo, determinar la aceleración del movimiento. Entonces, vamos a sacar los datos que tenemos acá. Tenemos una masa de 5 kilogramos. Tenemos un ángulo del plano inclinado que es de 30 grados respecto a la horizontal. Y tenemos un coeficiente de fricción estático. Entonces se escribe como una mu en pegado, una u en pegado. Ese se lee mu sub e. Ese es el coeficiente de fricción estático, que es 0,6. Y un coeficiente de fricción cinético, que es 0,3 entre la superficie y el cuerpo. Entonces, coeficiente de fricción estático es cuando hay un rozamiento, pues en este caso hay un rozamiento porque el cuerpo hace una fuerza hacia abajo, ¿no? Para deslizarse, pero la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo no lo deja. Entonces, cuando eso sucede, el coeficiente de fricción es estático. Estático se refiere a que no hay movimiento entre las superficies. Estático es como que está quieto. Y cuando se presenta coeficiente de fricción cinético es porque el cuerpo se desliza sobre la superficie. Entonces, en ese caso, se utiliza el coeficiente de fricción cinético. Entonces, al deslizarse el cuerpo sobre la superficie, ahí sí se puede hallar la aceleración. Si no se desliza, pues la aceleración es cero porque el cuerpo no se mueve. Entonces, lo primero que nos indican en estos ejercicios es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces, directamente hacia abajo se presenta la fuerza de gravedad sobre el cuerpo, ¿no? Que está sobre la superficie. También como el cuerpo está apoyado sobre una superficie, se presenta una fuerza normal. Entonces, dibujámosla como de otro color como para diferenciar. Entonces, una fuerza normal. Y también entonces se presenta una fuerza de rozamiento, como ya dijo, se opone al movimiento. Una fuerza de rozamiento. Listo, esas serían las fuerzas que intervienen ahí. No hay fuerza aplicada porque nadie está empujando el cuerpo. Sin embargo, si colocamos el eje X paralelo a la línea del plano, entonces
en la dirección que va la fuerza de rozamiento, iría al eje X. Con esto me ahorro un poquito de trabajo. Entonces, en esta dirección iría al eje X. Y en esta dirección, o sea, perpendicular a la superficie, va el eje Y. Entonces, esta dirección que estoy señalando acá, entonces venga, la resalto acá. Esta dirección sería el eje X. Esta que es paralela a la superficie. Y la que es perpendicular a la superficie, que sería esta que señalo acá, sería el eje Y. ¿Listo? Entonces, haciendo eso, yo puedo proyectar el peso hacia ese eje y me queda un vector. Ese vector va a ser el peso, pero en X, con la componente en X. Y proyectando ese peso sobre el eje Y, esa va a ser la fuerza de gravedad, pero en Y. Entonces, ese sería el diagrama de fuerzas que yo puedo hacer sobre ese cuerpo. Si quiero también ese diagrama de fuerza lo puedo traspasar a un plano cartesiano, como aparece en la guía, pero pues ya eso sí depende ya de ustedes, de cómo quieran hacer. Entonces, primero vamos a calcular el peso de ese cuerpo. El peso es F sub G. De acuerdo a las ecuaciones que nosotros manejamos, el peso es masa por gravedad. Y entonces, el peso, la masa, según el enunciado, son 5 kilogramos. 5 kilogramos. La gravedad o la aceleración de la gravedad siempre va a ser 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y el peso va a ser multiplicar 5 por 9,8. Entonces, eso lo hacemos en la calculadora. Eso me da 49. 49. Y siempre kilogramo por metro sobre segundo cuadrado nos da newton, que era la unidad que explicaban por allá en un video, que era las unidades de fuerza. Listo, ese sería el peso. Ahora nosotros tenemos que hallar la fuerza normal. Entonces escribamos por acá fuerza normal. La fuerza normal. Entonces, para la fuerza normal, ¿qué análisis yo voy a hacer? Yo digo, que sería el eje Y, aquí lo voy a resaltar, que sería el eje Y, en esa dirección del eje Y no hay movimiento. Sin embargo, lo que está hacia arriba del eje X, o sea, esta parte, va a ser positivo, y lo que está hacia abajo del eje X, o sea, esta parte del eje Y, es negativo. Entonces, esto menos esto va a ser igual a 0, porque en ese eje, pues, no hay movimiento, o en esa dirección no hay movimiento. Entonces, fuerza normal menos la fuerza de gravedad en Y es igual a 0. Es igual a 0 porque en esa dirección hay movimiento. Entonces, esa fuerza de gravedad en Y está restando, perdón, la paso a sumar al otro lado de la igualdad, y esa fuerza de gravedad sumada a 0, pues me da esa misma fuerza de gravedad en Y. Entonces, me queda que fuerza normal va a ser la fuerza de gravedad en Y. Pero eso a su vez, hay que hacer el siguiente análisis. Acá hay un ángulo de 30 grados
en la superficie inclinada. Hay una rampa de 30 grados. Entonces, el peso es perpendicular a la superficie de abajo del triángulo. Y la fuerza de gravedad en Y es perpendicular a la superficie del plano inclinado. Entonces, esos 30 grados que se tienen acá, esos que se tienen acá, son los mismos que se tienen acá. Entonces, hay que escribirlos acá. Y aquí, pues, se forma un triángulo rectángulo. Aquí, en esta parte que podemos, ya la resalto, vean. En esta parte se forma un triángulo rectángulo. Entonces, lo que yo iría a hallar es el cateto adyacente de ese ángulo, que es la fuerza de gravedad en Y. Y la fuerza de gravedad en Y, como sería el cateto adyacente de ese ángulo, sería con la función coseno. Entonces, eso sería utilizando las razones trigonométricas, ¿no? Entonces eso sería la fuerza de gravedad por el coseno del ángulo. Entonces, esa fuerza normal va a ser la fuerza de gravedad, que ya la había hallado, que son 49 newton, por el coseno del ángulo, pero ese ángulo son 30 grados. Ya en la calculadora, pues sería 49 por coseno de 30. La calculadora debe estar en el modo DEC para que nos dé el resultado de forma adecuada, por lo que estoy trabajando en grados. Entonces, la fuerza normal va a ser 42,43 newton, porque se mantienen las unidades que estaban acá, en la parte inmediatamente anterior. Entonces, la fuerza normal va a ser 42,43 newton. Listo. Ahora, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es calcular la fuerza de rozamiento estática. Entonces escribamos acá fuerza de rozamiento estática. Entonces la fuerza de rozamiento estática, ¿cuándo se dará? Pues cuando el cuerpo esté en reposo, porque si el cuerpo se mueve, la fuerza de rozamiento ya no es estática, sino cinética, como expliqué antes. Entonces, teniendo en cuenta los signos de los semiejes del plano cartesiano, entonces hacia la izquierda sería negativo, entonces sería menos la fuerza de rozamiento, pero estática, porque está hacia la izquierda, más la fuerza de gravedad en X, esa positiva porque está a la derecha, y eso es igual a 0, porque estoy suponiendo que el cuerpo no se mueve. ¿Listo? Si el cuerpo se moviera, pues tendríamos ahí una masa por una aceleración. ¿Listo? Utilizando la segunda ley de Newton, pero en este caso, como no se mueve, entonces el resultado de esta suma es 0. Aquí, esta fuerza de gravedad en X está restando. La podemos pasar, está sumando, perdón. La podemos pasar a restar al otro lado de la igualdad. ¿Listo? Entonces, esa fuerza menos fuerza de rozamiento estática va a ser menos fuerza de gravedad en X. Ahora, esto que está negativo, yo lo puedo volver positivo. Como está negativo en ambos lados de la igualdad, yo lo puedo volver positivo. Simplemente multiplicando por -1 a ambos lados de la igualdad. ¿Listo? O simplemente cambiando de posición, lo que está a la derecha lo pongo a la izquierda para que cambie de signo, y lo que está a la izquierda lo pongo a la derecha, y igual van a cambiar de signo. Entonces, esa fuerza de rozamiento estática va a ser igual
a la fuerza de gravedad en X. Pero la fuerza de gravedad en X va a ser lo voy a señalar acá, va a ser esta parte, mire, en la gráfica, esta parte. Pero esa parte va a corresponder con el cateto opuesto del ángulo 30 grados, en ese triángulo rectángulo que aquí se formó. Entonces, el cateto opuesto en un triángulo se halla con la función seno. ¿Listo? Con la función seno. Entonces, yo aquí en la ecuación voy a escribir que la fuerza de rozamiento estática va a ser la función seno que acabamos de decir, o bueno, o la fuerza de gravedad para que me quede similar a lo que había hecho antes. La fuerza de gravedad, que en este caso es la hipotenusa que se forma acá en ese triángulo que ya he señalado, por el seno del ángulo. Y entonces la fuerza de rozamiento estática va a ser la fuerza de gravedad que yo la hallé y me dio 49 newton. 49 newton por el seno del ángulo, pero el ángulo ya sabemos todos que es 30 grados. Entonces ahí sería 49 por seno de 30. Y eso me da 24,5 newton. O sea que ese 24,5 es la fuerza que yo necesito para que el cuerpo se mantenga quieto. ¿Y quién me garantiza esa fuerza? Pues hay una fuerza que se llama fuerza de rozamiento límite, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Y si me da superior a esta fuerza de rozamiento estática, el cuerpo se mantiene quieto. Pero si esa fuerza de rozamiento límite es menor, entonces va a hacer que la superficie no puede generar la suficiente fuerza de rozamiento para sostener ese cuerpo y por tanto se deslizará. Entonces, calculémosla de una vez. Esa sería la parte D. La parte D. Entonces, esa sería la fuerza de rozamiento límite. Entonces, la fuerza de rozamiento límite, repito, es la fuerza que es capaz de ofrecer la superficie al cuerpo para frenarlo. O sea, es lo máximo que puede hacer la superficie para generar una fuerza de rozamiento en el cuerpo. Y esa fuerza se calcula utilizando esta ecuación. Yo aquí apenas le pongo F'lim, pero eso quiere decir fuerza de rozamiento límite. Y eso va a ser coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. El coeficiente de rozamiento estático, si vemos el enunciado, es 0,6. Aquí aparece 0,6. Y la fuerza normal la hallamos en la parte B, nos dio 42,43 newton. Entonces, por 42,43 newton. Entonces, esa fuerza de rozamiento límite va a ser 0,6 por 42,43. Y eso me da 25,45. 25,45 en newton. Entonces, esa fuerza de rozamiento límite, ahí entraríamos a evaluar si es mayor o menor a la fuerza de rozamiento estática. Entonces nos dio 24,45. Entonces, y la fuerza de rozamiento estática es 24
0,5. Entonces, esa fuerza de rozamiento límite es mayor que la fuerza de rozamiento estática. Entonces, es suficiente y por lo tanto la superficie sí frena el cuerpo. Entonces, aquí vamos a concluir. Entonces, acá, como la fuerza de rozamiento límite, que es la fuerza que genera la superficie sobre el cuerpo, es mayor a la fuerza de rozamiento estático, el cuerpo no se desliza. El cuerpo no se desliza. El cuerpo no se desliza. Por lo tanto, la aceleración de este es 0. No se mueve, entonces la aceleración de este es 0. ¿Listo? Entonces acá dice, dadas las anteriores condiciones, explique si el cuerpo se desliza o no. No se desliza. En caso de hacerlo, calcule la aceleración, determinar la aceleración. Pues no tengo necesidad de calcular la aceleración porque el cuerpo no se mueve. Sin embargo, la aceleración es 0 si el cuerpo no se mueve, que eso es algo lógico. Listo. Ahora, nos dicen que modifiquemos el enunciado y que cambiemos esta vez el coeficiente de fricción estático por 0,5. Por 0,5. Entonces, ¿eso en qué cambia? ¿En qué cambia? El peso del cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces, podemos copiar el mismo peso del cuerpo, ese no va a cambiar. Entonces, el peso, o sea, F sub G, va a ser 49 newton. Eso no va a cambiar, el peso del cuerpo, 49 newton. Tampoco va a cambiar la fuerza normal. Esa sigue siendo 42,43. La fuerza normal sigue siendo 42,43 newton. Ahora, la fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento estática, ¿esa cambia? No, no cambia. Entonces, esa fuerza de rozamiento estática sigue siendo 24,5. Fuerza de rozamiento estática sigue siendo 24,5 newton, porque lo que cambió fue el coeficiente de fricción estático, que es 0,5 ahora, pero ese no interviene hasta ahora en los cálculos que se han realizado. Por eso he copiado esto que no cambia. Sigamos mirando. La fuerza de rozamiento límite sí va a cambiar, porque ahora no es 0,6, sino 0,5. Entonces tendríamos que volver a calcular desde ahí. Entonces tendríamos que calcular la fuerza de rozamiento límite. Entonces esa va a ser, la fuerza de rozamiento límite va a ser el coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal. Ahora el coeficiente de rozamiento estático es 0,5 porque se modificó el enunciado, como dice el título, por la fuerza normal que es 42,43.
Newton. Entonces, esa fuerza de rozamiento límite va a ser 0.5 por 20, 0,5 por 42,43, 42.43. Eso me da 21,21. 21,21 Newton. Ahora, ¿qué sucede con esa fuerza de rozamiento límite? ¿Es mayor o menor a la fuerza de rozamiento estática? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mayor o menor? Menor. Menor. Entonces, en ese caso quiere decir que la fuerza de rozamiento máxima, porque esa es la fuerza de rozamiento límite, que ofrece la superficie al cuerpo, no es capaz de ofrecer la fuerza de rozamiento estática que se necesita, que es 24,5. Por tanto, el cuerpo se va a deslizar. ¿Listo? Entonces, entonces acá nosotros decimos cómo la fuerza de rozamiento límite es menor a la fuerza de rozamiento estática, el cuerpo se desliza sobre el plano inclinado. Sobre el plano inclinado. Y la fuerza de rozamiento entre las superficies es cinética. Entonces, si hay movimiento entre las dos superficies, en este caso, entre el bloque y el plano inclinado, hay movimiento porque se desliza el bloque, entonces ya no es fuerza de rozamiento estática, es fuerza de rozamiento cinética porque hay movimiento entre esas dos superficies. Entonces hay que calcular esa fuerza de rozamiento cinética. Entonces, la fuerza de rozamiento cinética va a ser el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Y entonces eso va a ser el coeficiente de rozamiento o el coeficiente de fricción cinético, lo sacamos del enunciado, que es 0,3. Entonces, 0,3 por la fuerza normal, que es 49. 49. Y entonces acá multiplicaríamos 0.3 por 49 y eso me da 14,7. 14,7 Newton. Esa va a ser la fuerza de rozamiento cinética. Y ahora sí vamos a calcular la aceleración. La aceleración. Entonces, la aceleración se calcula teniendo en cuenta las fuerzas que hayan en la dirección del movimiento. En este caso, recordemos que acá hay una componente del peso que está dirigida hacia abajo de la pendiente o hacia abajo hacia abajo de la pendiente en el plano inclinado. Entonces, acá hay una fuerza de gravedad en X, ¿cierto? Entonces, la fuerza de rozamiento es negativa porque está apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Respecto a la dirección de las X. Entonces, será menos fuerza de rozamiento, pero que ya sé que es cinética, más la fuerza de gravedad
en X es igual a masa por aceleración. Entonces acá ya coloco que hay una aceleración porque sé que el cuerpo se mueve. Entonces paso esa masa que está multiplicando a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces eso me va a quedar que la aceleración es igual a menos la fuerza de rozamiento cinética más la fuerza de gravedad en X sobre la masa. Y la masa yo la conozco porque es 5 kilogramos porque está dada en el enunciado. Entonces, la fuerza de rozamiento cinética yo la tengo acá. Es 14,7. Entonces, menos 14,7 newton más la fuerza de gravedad en X. Entonces, miremos dónde tengo la fuerza de gravedad en X. La fuerza de gravedad en X aquí es igual a la fuerza de rozamiento estática que se necesitaba en el caso anterior. O sea que la fuerza de gravedad en X, si observamos lo que está al lado derecho aquí de la igualdad, la fuerza de gravedad en X me había dado 24,5 newton. Entonces, ya la tengo calculada. Entonces, ¿qué? 24,5. 24,5 es la fuerza de gravedad en X. Y como habíamos dicho, la masa son 5 kilogramos. Y entonces la aceleración va a ser igual a menos 14,7 más 24,5 y eso me da en la parte de arriba 9,8, pero me da 9,8 newton, y un newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y en la parte de abajo me da los 5 kilogramos que ya tenía. Eso me sirve para simplificar kilogramo con kilogramo. Y entonces hago la división. 9,8 dividido 5. 9,8 dividido 5. Y eso me da 1,96. 1,96 metros sobre segundo cuadrado. Entonces repito, aquí menos 14,7 más 24,5 me dio 9,8 newton, pero newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces cambié la unidad newton por su equivalente para poder simplificar kilogramos con kilogramos y poder obtener la unidad de aceleración, que en este caso es metro sobre segundo cuadrado. Entonces ya puedo decir que determiné la aceleración. Entonces, aquí no me quedó espacio para colocar la conclusión, pero lo podía escribir aquí arriba. Aquí arriba entonces, la aceleración del cuerpo es de 1,96 metros sobre segundo cuadrado, y ahí sería cuando este se desliza en dirección de la pendiente de la rampa o del plano inclinado sobre el cual está colocado. ¿Ahí tienen alguna pregunta? No, señor. Listo. Entonces vamos avanzando. Acá hay un ejemplo del tercer punto que dice que un cuerpo de masa 40 kilogramos está sobre una superficie horizontal, como se muestra en la siguiente figura.
Sobre este se aplica una fuerza horizontal de 70 newton. El coeficiente de rozamiento estático y, bueno, es 0,6 y el coeficiente de rozamiento cinético es 0,4. Responda. En la primera parte nos dicen, haga un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. Entonces, resolvamos de una vez. Ya sobre el bloque está indicado un vector, que es el de fuerza aplicada. Sin embargo, sobre él también hay, sobre el bloque también hay una fuerza de gravedad, y si lo están jalando hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, debe haber una fuerza de rozamiento que es estática si el cuerpo no se mueve y cinética si el cuerpo se mueve. Hacia arriba hay una fuerza normal, porque la superficie hace una fuerza hacia arriba para contrarrestar la fuerza de gravedad y con eso mantener el cuerpo en reposo. ¿Sí? Entonces, para que el cuerpo no se mueva, como en este caso, en el sentido vertical debe haber una fuerza que contrarreste a la otra. En este caso, para contrarrestar la fuerza de gravedad, es la fuerza normal. Entonces, ahí está el diagrama de fuerzas. Actúan 4 fuerzas: fuerza aplicada, fuerza de rozamiento, fuerza normal y fuerza de gravedad. Dice, halle el valor del peso del cuerpo. Esta sería la parte A del diagrama. El B. Entonces, en el B dice el peso del cuerpo. Entonces, el peso del cuerpo es F sub G, va a ser masa por gravedad. La masa, según el enunciado, son 40 kilogramos. La gravedad, ya sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces acá yo no hago más que multiplicar 40 por 9,8. Y eso me da 392. Y me da newton, porque eso es el producto de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esa sería la parte B. La parte C dice encuentre el valor de la fuerza normal. Entonces la fuerza normal nosotros decimos que en el sentido vertical no hay movimiento. Por tanto, la fuerza normal menos el peso va a ser igual a 0. 0 porque en ese sentido no hay movimiento. Y entonces puedo pasar esa fuerza de gravedad, que en ese caso está restando, a sumar al otro lado de la igualdad. Pero pues sumada con 0 pues da la misma fuerza de gravedad. Entonces la fuerza normal va a ser igual a la fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad pues es lo que alcanzamos, lo que acabamos de calcular, que es 392 newton. Entonces, fuerza normal y gravedad son iguales. Y en este caso son iguales a 392 newton. Entonces, observen que son iguales y es porque una fuerza contrarresta a la otra. Por eso es que en ese sentido no hay movimiento. Ahora dice, esa es la parte C. La parte D dice que determine la magnitud de la fuerza de rozamiento estática. O sea, para que no haya movimiento, debe haber una fuerza de rozamiento estática. Vamos a calcularla. Eso sería el coeficiente de rozamiento estático, que debe estar dado en el enunciado, por la fuerza normal. Entonces, si buscamos en el enunciado, el coeficiente de rozamiento estático es 0,6. Fuerza de rozamiento estático es 0,6 por la fuerza normal, que es 392 newton. La fuerza de rozamiento estático va a ser, entonces en la calculadora, 0,6 por 392 y eso me da 235,2.
235,2 newton. Eso quiere decir que para que el cuerpo no se mueva, debe haber una fuerza contraria a la fuerza aplicada de 235,2 newton. Entonces, esa fuerza la puede ofrecer la superficie debido a su material, la superficie, bueno, y también interviene el material del bloque que está apoyado sobre la superficie. Entonces, hay que mirar en el paso siguiente si la fuerza de rozamiento límite, que es la fuerza máxima que puede ofrecerle, la fuerza máxima de rozamiento que ofrece la superficie al cuerpo, es suficiente para contrarrestar esta fuerza de rozamiento estática que se necesita en este caso. Entonces vamos a mirar. Entonces la fuerza de rozamiento límite, que es la parte E, fuerza, acá va a ser que me equivoqué en esta parte, porque en esta parte yo lo que calculé fue la fuerza de rozamiento límite. Entonces hice al revés. O sea, esta sería la parte E. Entonces vamos a hacer la corrección para no andar con errores acá. Esta es la fuerza de rozamiento límite, que es lo que me están pidiendo en la parte E. Entonces vamos a aclarar eso. Esta es fuerza de rozamiento límite. Límite y límite. Entonces la fuerza de rozamiento límite es la máxima fuerza que puede ejercer la superficie sobre el cuerpo. Ahora sí voy a hallar en la hoja siguiente o de una vez aquí, puede ser la D, la fuerza de rozamiento estática. Entonces, la fuerza de rozamiento estática sería menos la fuerza de rozamiento, que en este caso sería estática, más la fuerza aplicada igual a cero. Entonces se dice que es cero porque al ser estática, pues se entiende que no hay movimiento del cuerpo. Entonces la suma de esas dos fuerzas que actúan en la dirección horizontal debe ser cero. Entonces aquí pues despejo. Entonces puede ser pasar la fuerza de rozamiento estática que está restando a sumar al otro lado de la igualdad. Entonces la fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza de rozamiento estático. Este está restando, pasó a sumar al otro lado y entonces sumado a cero pues me da la misma fuerza de rozamiento estática. Pero de estas dos yo tengo que la fuerza aplicada es 70 newton. Aquí la puedo encontrar en el enunciado. Entonces esa fuerza de rozamiento estática va a ser igual a 70 newton. Entonces esto es lo que se necesita para que el cuerpo no se deslice, que la fuerza de rozamiento opuesta a la fuerza aplicada sea igual a la fuerza aplicada para que el cuerpo no se deslice. Pero lo máximo que puede ofrecer, la superficie al cuerpo es 235,2 newton. O sea que esa fuerza de rozamiento límite está sobrada. Está sobrada, por lo tanto, el cuerpo no se mueve. Entonces, aquí vamos a concluir, bueno, esa fuerza de rozamiento límite ya la calculé, 235,2 newton. Esa fuerza de rozamiento límite, 235,2 newton. Esa fuerza de rozamiento límite está sobrada. Entonces, porque apenas se necesitan 70 newton para que el cuerpo no se mueva, para contrarrestar la fuerza aplicada. Entonces, la pregunta F ¿es suficiente la fuerza externa aplicada para deslizar el bloque sobre la superficie?
Entonces la respuesta va a ser no. No. Porque la fuerza de rozamiento que ofrece la superficie al cuerpo es muy superior, valga la redundancia, es muy superior a la fuerza aplicada. Porque tenemos 235 newton, 235,2 newton, es lo máximo que puede ofrecer como rozamiento la superficie al bloque. Y apenas están aplicando 70 newton, o sea que no se va a mover el cuerpo. G, si se desliza el cuerpo, a hallar la fuerza de rozamiento cinética. Pues acá va a ser muy fácil. En la G no se desliza el cuerpo, entonces no tengo que hallar la fuerza de rozamiento cinética. Entonces, si se desliza el cuerpo, pero no se desliza, entonces no se desliza el cuerpo. No se desliza el cuerpo, entonces no tengo que hallar fuerza de rozamiento cinética, porque la cinética, la fuerza de rozamiento cinética es cuando hay movimiento entre las dos superficies, pero en este caso no hay. Y H, ¿cuál es el valor de la aceleración del bloque? Pues como el cuerpo no se desliza, pues la aceleración del bloque va a ser cero, porque pues el cuerpo no se mueve. Entonces, puedo dar de una vez la respuesta, es cero. Y ya se acabó el ejemplo que tenía que desarrollar. Si se deslizara, pues habría que hacer más cosas, pero en este caso, el ejemplo que me correspondió desarrollar, pues no, me dio que no se desliza, entonces se acorta un poco el proceso a, a implementar en el ejercicio. ¿Tienen preguntas? No, señor. Bueno, pues entonces espero que hayan aprendido algo en la clase. Ya ahorita anoto los que asistieron. Entonces, pues, muchas gracias por su asistencia y ya anoto las personas que asistieron.